problema. Bien, vamos a ver, como les decía, los diagramas de flujo, donde el diagrama de flujo nos va a servir para nosotros en sí a representar de forma esquemática, mediante figuras, letras y símbolos, lo que queremos realizar. En este caso vamos a dar siempre solución a algún problema. Un problema como puede ser este de acá. Vamos a tener una entrada de datos. Siempre vamos a tener una entrada de datos para resolver un problema. ¿Por qué? Porque es necesario conocer qué es lo que se tiene. En este caso tenemos dos variables que son A y B, y a dónde se quiere llegar. Entonces tenemos que conocer el proceso. En este caso, como les decía, vamos a tener dos variables de entrada que son en este caso A y B. Ustedes pueden tomar cualquier otra variable. Sí, es un ejemplo simplemente. Una variable A, como pueden ver acá, y una variable B. Ingresan dos variables. ¿Qué significa variable? Significa que esta letra, en este caso A, va a obtener valores numéricos que nosotros le vamos a dar cualquier valor. Puede ser entero, puede ser con decimales, puede ser cualquier valor. Entonces, como pueden ver, A va a tener cualquier valor, la variable B también va a tener cualquier valor. Por eso se le llama variable, porque va a tener valores que nosotros le asignemos. Entonces, aquí estoy definiendo ya el proceso. Una vez que han ingresado estas dos variables, tenemos que conocer nosotros el proceso que queremos realizar. En este caso, como pueden ver, tenemos acá una suma. ¿Qué significa esto? Sumar. Como A y B van a ser dos números, lo que queremos es lograr esa suma de A más B. Entonces, como vamos a tener esa suma A más B, vamos a generar ya una salida, que podemos llamarlo, como pueden ver en la variable C, estoy guardando ya el resultado de haber sumado A más B. Entonces, el resultado de todo esto se guarda en esta variable C. Entonces, como pueden ver, una simple suma que ustedes realizan, por ejemplo, supongamos que A vale 5 y B supongamos que le ponemos un valor de 7. ¿Cuál sería el proceso que va a realizar el programa? Va a hacer esa suma de esos números. La variable A lo va a sumar más la variable B, que es 7, y este resultado lo va a guardar. ¿En qué variable? En esta variable C. Entonces, ahí está. C es igual a 5 más 7, que numéricamente, ¿cuánto es? Es 12, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, la variable C va a obtener ese valor de 12. Entonces, en la variable C se guarda ese valor. En resumen, lo que quiero que entiendan es que si, por ejemplo, les hubiese pedido sumar dos variables, este sería el proceso que tenemos que seguir. Tenemos nosotros que identificar siempre qué es lo que se quiere obtener como resultado. Una suma. Entonces, una suma lo guardan acá en una variable. Voy a pintarlo de rojo porque eso es lo que se quiere obtener. Ahora tienen que preguntarse entonces, ¿qué necesito yo para sumar dos números? Entonces ahí está la respuesta. Necesitamos dos variables que van a poder almacenar esos dos números. Luego tienen que preguntarse entonces, ¿cuál es el proceso para poder obtener ese resultado esperado? El proceso es una suma. Ahí está ese proceso que tienen que sumar. Siempre vamos a tener que hacer eso en el diagrama de flujo, en los problemas. De hecho, en cada problema hacemos eso. Nos dan una pregunta, por ejemplo, y ustedes, ¿qué es lo que hacen? Analizar la pregunta. ¿Qué les piden? En cualquier área, ¿sí? En física, por ejemplo. Les da la distancia y el tiempo, les pide calcular la velocidad, supongamos. Digamos que tienen de dato esto, o sea, les dice, tenemos una distancia, tenemos un tiempo, calcular la velocidad, les dice. Entonces, este simple ejemplo también se lo puede llevar acá. ¿Cuál es la variable de salida que queremos encontrar? Sería b, por ejemplo. Aquí pondríamos b. ¿Cuál es el proceso para hallar la velocidad? Eso es lo que se tienen que preguntar en el proceso. ¿Qué fórmula necesitan ustedes para calcular b? ¿Cuál es la fórmula para calcular la velocidad? ¿Se acuerdan? En un movimiento rectilíneo uniforme. Sería distancia sobre tiempo, ¿cierto? Lo de física 1. Ahí está. Entonces, este es el proceso. Aquí ya pueden ver que para calcular la velocidad necesitan conocer qué variables. Primero, identifiquemos la variable de salida. Va a ser esta. B es lo que necesitamos calcular. Y como pueden ver, depende de dos variables. Esas dos variables lo voy a colocar de verde. Necesitamos conocer D y necesitamos conocer tiempo para poder calcular B. Y ahí está, eso es lo que necesitamos introducir, distancia y tiempo. Como pueden ver, un problema de física 1 ya lo estamos llevando a una forma de diagrama de flujo. Obviamente esto lo vamos a ordenar ya más adelante. Pero lo que quiero que entiendan es que siempre cuando les pide encontrar algo, un resultado,
Ese resultado necesita de un previo proceso y ese proceso va a necesitar de algún dato de entrada, alguna variable. Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres. Entonces, de esa manera, como pueden ver, siempre va a ir de esa forma. Necesitamos conocer esa entrada, luego realizar el proceso y recién obtener el resultado. Entonces, eso es lo que vamos a realizar a cada momento. Y tiene que seguir esta forma secuencial, porque nosotros, si bien es cierto, podemos resolver esto visualmente con alguna fórmula y todo eso. Me refiero a que ustedes tranquilamente pueden resolver este problema de una suma y tal vez lo ven innecesario llevarlo de esta forma, digamos, de cómo expresarlo. Pero es que lo hacemos de esta forma para que nosotros a la computadora le programemos. Ese va a ser el objetivo, enseñar a la computadora cómo resolver ese programa, ese problema. En este caso, en este primer ejemplo, como les decía, le estamos enseñando a la computadora que tiene que leer A, tiene que leer B, tiene que realizar este proceso para obtener C. Entonces, si nosotros programamos esto a la computadora, eso va a realizar la computadora. Es decir, la computadora va a realizar las tareas que ustedes le asignen. Si ustedes le asignan una tarea mala, entonces va a tener un resultado malo. Si ustedes le asignan una tarea buena, entonces, si el proceso está todo correcto, va a obtener un buen resultado, que sería la velocidad en este caso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, enseñarle a la computadora cómo resolver ese problema, ¿sí? Mediante herramientas que vamos a ver más adelante. Ese es nuestro objetivo, enseñar a la computadora, porque nosotros, como les digo, podemos obtener y podemos realizar estas tareas. Pero como pueden ver, estas tareas que estoy mencionando en este ejemplo son cortas y muy sencillas, es decir, simplemente aquí necesitan dividir y ya tienen la velocidad, o acá simplemente sumar y ya tienen el resultado. Lo verían algo innecesario que lo haga una computadora. De hecho, sí podría ser algo necesario, pero cuando realicemos tareas sumamente largas o que necesiten de alguna estructura repetitiva, van a ver ahí que la computadora va a ser mucho más precisa al calcular y rápida. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a introducir, digamos, dos datos, le vamos a dar calcular y va a obtener el resultado rápidamente. Por ejemplo, les digo, si nos piden sumar 50 números, imagínense, sumar 50 números. Ahí sí se van a demorar ustedes, ¿cierto? Sumar dos números es inmediato, 5 más 7, 2. Pero si les piden sumar 50 números, ¿cuánto tardarían? A ver, digamos, si para sumar uno más el otro número se tardaron casi 3 segundos, 3 por 50, 150 segundos. Irán a tardar unos 5 minutos o algo así, digamos. Supongamos, ¿sí? Pero si le enseñamos a una computadora a sumar 50 números, introducimos esos 50 números, le damos a aceptar, va a tener su resultado inmediatamente. A eso me voy, ¿sí? Que la computadora en algunas tareas o en la mayoría de las tareas va a ser mucho más rápida y precisa. No va a cometer error y va a ser rápido. Obviamente le tienen que ustedes asignar las tareas correctas para que realice de una manera correcta lo que queremos obtener como resultado. Bien, entonces esto ha sido una pequeña introducción de lo que queremos hacer, a lo que vamos a llegar. Ahora vamos a ya ver cómo se realiza un diagrama de flujo. Para este ejemplo de una simple suma, como les decía, tenemos que darle un inicio siempre a un programa y un final, donde vamos a tener que introducir algo, una variable. Siempre necesitamos introducir un dato. ¿Para qué? Para realizar un proceso, me refiero a este proceso de acá. Y al realizar ese proceso, pues tenemos que mostrar el resultado porque ese es nuestro objetivo, ¿cierto? No vamos a introducir una variable o variables y realizar un proceso para no mostrar nada. Bueno, no tendría sentido. Siempre vamos a querer mostrar un resultado. Entonces, como pueden ver, de esta manera se representa un diagrama de flujo. Vamos a usar, como les dije, figuras geométricas, como pueden ver, rectángulo en este caso, letras, flechas que nos indican por dónde seguir. Entonces, de esa forma ordenada tenemos que nosotros realizar el diagrama de flujo y llevarlo ya eso a un lenguaje de programación que ustedes vayan a utilizar. Puede ser PC, puede ser Python, puede ser Visual Studio. El diagrama de flujo funcionaría de forma general para cualquier lenguaje de programación. Simplemente tendríamos que adaptarnos a su sintaxis. Su sintaxis es como decir, digamos, es como decir el lenguaje que nosotros hablamos. Digamos que tenemos que en algún programa, imagínense programar en español. Esa sería su sintaxis, digamos, en español, que sería, digamos, sencilla para nosotros. Otra sintaxis, imagínense que es en inglés, otra en francés, es decir, diferentes idiomas, pero que nos llevan a lo mismo. Entonces, un diagrama de flujo, como les digo, es algo general que va a dar la solución general y llevarlo ya a un idioma, por así decirlo, o a un lenguaje de programación, simplemente sería algo secundario.
pero obviamente vamos a tener que conocer su sintaxis de cada lenguaje de programación. Es como decir, hablar diferentes idiomas. En resumen es eso. Bien, entonces llevemos este simple problema de una suma de dos números a un diagrama de flujo. Como pueden ver, tienen que colocarlo siempre en inicio. En diagramas de flujo vamos a usar el inicio y el fin, esto, el inicio y el fin, en esta figura geométrica, que sería como un rectángulo, pero en los bordes tiene una semicircunferencia, ¿sí? De esa manera. Por la parte de arriba tenemos dos líneas y las curvas son semicircunferencias a ambos costados. Entonces el inicio y el fin tienen que llevar en esta figura geométrica. Colocamos la flecha. La lectura de datos lo vamos a hacer en esta figura que es un paralelogramo. Ahí entonces vamos a colocar las variables que se introducen. Como nosotros aquí ya hemos descubierto previamente lo que se tiene que seguir, noten que primero se tiene que hacer una introducción de datos y eso es lo que yo estoy colocando en este momento. Lo estoy colocando acá, leer A, leer B. En otras palabras significa eso. Intro significa leer. Lo voy a anotar para que quede claro. Aquí estaríamos a hacer lo siguiente. Leer la variable A y B. Diría eso en otras palabras, ¿sí? Entonces, una vez que hemos leído esas dos variables, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso. Aquí ya colocamos el proceso. Aquí, como pueden ver, se les había comentado que era la variable que va a almacenar el resultado. Entonces, siempre tenemos que seguir esta estructura. Decir la variable, acá, mencionar qué variable va a almacenar el resultado. Y luego recién colocar igual. Entonces, estamos diciendo acá, la variable C va a ser igual a la variable A más B. De esa manera, entonces, este proceso va a almacenar el resultado de esa suma en la variable C. Este sería el proceso, como les dije. Lo que está acá, ¿cierto? Lo que está acá. Intro sería leer, esto sería proceso. El proceso, como pueden ver, se lo va a representar en esta figura, un rectángulo. Entonces, ese rectángulo significa para nosotros proceso. Y finalmente, mostrar. Mostrar lo hacemos mayormente con esta figurita, que más o menos tiene una parte que pareciera rectangular, ya sea por la derecha, por la izquierda y por arriba. Y en la parte de abajo tenemos como una S, sí, como una S. Entonces, esto para nosotros significa mostrar. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que mostrar? Pues la variable C. Eso es lo que habíamos identificado inicialmente, ¿cierto? Lo que teníamos que mostrar. Entonces, lo mostramos. Esto significa entonces para nosotros mostrar. Y luego colocamos fin, porque como les dije, un programa tiene que ser finito, porque la computadora en algún momento tiene que terminar este programa. No podríamos hacer un programa que sea infinito, es decir, nunca se detendría y si nunca se detiene, pues se va a colgar la computadora, ¿cierto? Entonces siempre tiene que tener un inicio y un fin. Son programas finitos. Entonces, esa es la forma de representar en diagrama de flujo esta operación. ¿Hasta acá tienen alguna duda, algún comentario? ¿Ninguno? Au- Auxiliar, entonces, esa figura van a ser lo que nos van a enseñar, digamos, cuáles son los pasos que vamos a seguir. Exactamente. Ustedes mentalmente ya han resuelto esto. Les dije, sumen dos números. Bueno, la suma de dos números ustedes mentalmente ya lo resuelven, ¿cierto? Como les decía, no haría falta realizar este diagrama de flujo. De hecho, lo ven innecesario. Pero ya para esta materia es necesario plasmarlo cómo debería de trabajar una computadora. Lo que hacemos entonces nosotros es que cualquier tarea que nosotros realizamos aplicando fórmulas, con la ayuda de datos que nos dan para obtener un resultado, lo llevamos a esta estructura, un diagrama de flujo, para luego llevarlo esto ya a un lenguaje de programación y que entonces la computadora pueda resolver ese problema. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, como les decía, siempre tenemos símbolos acá, figuras geométricas que nos ayudan a distinguir visualmente, porque ese es su objetivo, de que nosotros visualmente entendamos lo que quiere hacer esto. Lo que les decía, cuando veamos este tipo de figura, que son semicircunferencias a los costados, se coloca solamente eso en inicio y fin. Cuando tengamos un paralelogramo, para nosotros esto significa leer. Entonces ustedes cuando vean esta figura significa que están haciendo lectura de estas dos variables, que serían A y B. Ahora, si ven un rectángulo, entonces ven ahí que se está haciendo un proceso. ¿Cuál es el proceso? C es igual a A más B. Cuando vean este tipo de figura que tiene como una S
una S alargada por la parte inferior, significa que se está mostrando lo que indique ahí adentro. En este caso es la variable C. Entonces, como pueden ver, visualmente este diagrama de flujo nos da a entender lo que se está realizando. Ese es su objetivo del diagrama de flujo, que nosotros veamos lo que va a realizar el programa visualmente. Y estas flechas simplemente nos indican el camino por el cual tengamos que seguir. Como pueden ver, este es un diagrama sencillo, pero ya en las próximas clases vamos a ir viendo ya diferentes estructuras donde las flechas puede ser que se dividan en 2 caminos, en 3 caminos, o vayan a una estructura repetitiva. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero esta sería una estructura básica, así para empezar. Bien, entonces veamos otro ejemplo. Acuérdense de esto siempre, inicio, intro, proceso, mostrar. Deberíamos seguir esta estructura si fuera un ejemplo sencillo. Antes de ver otro ejemplo, quiero que entiendan que vamos a tener operadores aritméticos. Es decir, en diferentes diagramas vamos a tener que hacer operaciones aritméticas. Aquí hay unas cuantas, por ejemplo, la suma, resta, producto, división, potenciación, módulo. En este caso, el módulo lo está representando como un porcentaje. Esto sería en Python. Entonces, puede ser que ocupemos de estas operaciones aritméticas. Puede ser que necesitemos más y si necesitamos más, por ejemplo, las trigonométricas, que algunos lenguajes lo tienen. Entonces vamos a ocuparlo, sí, pero estas serían las principales. Les estoy mostrando simplemente lo que se puede hacer en un diagrama de flujo. Se puede hacer de todo, pero aquí tenemos unas cuantas. Operadores relacionales, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es relacionar, como pueden ver. Relacionar dos variables, o tres, o cuantos necesitemos. Es decir, que vamos a tener que preguntar en algún momento si alguna variable es mayor a otra, o es menor, o es igual, o es mayor igual, o es menor igual, o distinto de. Entonces, estas preguntas las vamos a realizar dentro de una estructura, de una estructura que va a hacer esa pregunta. Cuando queramos identificar algo que sea mayor o menor o igual, vamos a ocupar entonces estos operadores relacionales, como pueden ver. Se llaman así, operadores relacionales, donde nos van a dar una respuesta, ya sea verdadera o falsa, nos indica acá. A medida que avancemos con los diagramas de flujo, van a ver que vamos a ir ocupando estos operadores relacionales. Y otras que son los operadores lógicos, que lo han visto ya en materias mucho más antes, que sería en álgebra 1, por ejemplo, donde han visto el conector I y el conector O. Es necesario a veces ocupar el conector lógico I cuando tengamos una conjunción lógica. Y la variable o operador lógico O cuando tengamos una disyunción lógica. Acá para que entiendan mejor, vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, digamos que yo les digo que para aprobar, digamos, informática 1, ustedes necesitan aprobar el examen 1. Aquí lo voy a anotar acá. Necesitan aprobar el examen 1, supónganse. Y yo les digo esto. Y, entonces esa sería la conjunción lógica. Si yo les digo, necesitan aprobar el examen 1 y el examen 2, significa que ambos tienen que tener un resultado de mayor o igual a 51, ¿cierto? Eso es lo que significa y que ambos tienen que cumplir eso, lo que le estamos pidiendo. En este caso, les estoy diciendo, tienen que aprobar el examen 1 y el examen 2. Si aprueban el examen 1 y el examen 2, entonces aprueban, les estoy diciendo. Ahora imagínense otra situación que sería con el O. Sería muy diferente si yo les digo, tienen que aprobar el examen 1. Bueno, este 1 lo vamos a borrar. Tienen que aprobar el examen 1 o el examen 2. ¿Qué significa eso? ¿Qué les da a entender a ustedes eso? Que bien pasamos el examen 1 o bien pasamos el examen 2. Y aprueban la materia, ¿cierto? Muy bien. O Sí. pueden aprobar el examen 1 y el 2 no, pero aprueban la materia al final. O pueden aprobar, o pueden reprobar, mejor dicho, el examen 1 y pueden aprobar el examen 2, igual aprueban la materia. Eso significa la disyunción lógica. En cambio, este nos pedía que forzosamente tendríamos que aprobar ambos exámenes para poder aprobar la materia. Entonces, como pueden ver, van a haber situaciones donde vamos a necesitar estos operadores lógicos, que sean I y O. Bien, entonces eso es lo que vamos a ir ocupando cuando necesitemos. Ya lo van a ver más adelante.
Ahora veamos una estructura simple de un ejemplo directamente. Por ejemplo, nos dicen resolver el área de una circunferencia. Entonces aquí es donde yo les pregunto, ¿cómo calculamos el área de una circunferencia? ¿Alguien tiene la fórmula o alguna idea de qué nos está pidiendo? Resolver el área, dice, de una circunferencia. ¿A qué es igual el área de una circunferencia? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene idea? Podemos calcular volumen, área, de todo tipo de figuras, ¿cierto? En geometría se puede calcular todo tipo de figuras, su área, su perímetro, su volumen y demás cosas. En este caso nos pide área de una circunferencia. Entonces, para ello van a acordarse ustedes que simplemente el área de una circunferencia sería encontrar todo lo que ocupa, en este caso, esta figura geométrica que sería una circunferencia, todo lo que está ocupando esta circunferencia. Eh, lo que pueden ver que está repintado de celeste, perdón, es el área de una circunferencia, donde pueden ver que necesitamos conocer esta variable que sería R, porque el área de una circunferencia está dada por ¿cuál fórmula? Vamos a ver enseguida. Pi por radio cuadrado. El área de una circunferencia lo van a encontrar como área de circunferencia es igual a pi por radio cuadrado, o su equivalente que también pueden encontrar en otras fórmulas sería que área de circunferencia que esté en función de su diámetro. Esto está en función de su radio, como pueden ver, pero puede haber otra fórmula que esté en función de su diámetro, que sería todo esto. Ese sería el diámetro, donde esa área de esa circunferencia es igual a pi por, a ver, acá si no me equivoco, radio es igual a diámetro sobre 2, entonces esto va a ser diámetro al cuadrado sobre 4. Esa sería otra fórmula que está en función de su diámetro. Esta está en función de radio. Ambas serían válidas, ¿sí? Pero si aquí nos están diciendo trabajar con radio, entonces ocupemos esta fórmula. Entonces lo voy a borrar todo eso y vamos a trabajar entonces con esta fórmula. Como pueden ver, ya conocen ustedes la fórmula. Esta fórmula, ¿dónde iría? ¿En qué lugar iría? ¿En la lectura de datos, en el proceso o en mostrar? ¿Qué dicen ustedes? Este sería el proceso, ¿cierto? Ese sería el proceso. Donde área de la circunferencia sería lo que queremos mostrar, porque ese es nuestro objetivo, mostrar área de la circunferencia. Ahora aquí nos preguntamos, ¿de qué variables depende el área de la circunferencia? Depende solamente de R, como pueden ver. ¿Por qué solo de R? Porque pi es una constante. Entonces, ya conocemos nosotros qué variables son de entrada, qué variables van a ser de salida. La variable de entrada, como pueden ver, simplemente va a ser R, que para nosotros representa el radio. Y AC lo vamos a llamar así a la área de la circunferencia. Vamos a usar siempre abreviaturas en diagramas de flujo, ¿sí? Para no tener que escribir todo. Entonces, como pueden ver, AC significa área de la circunferencia, R para nosotros significa radio. El diseño, aquí vamos a hacer el diagrama de flujo. ¿Qué es lo primero que tendría que venir luego del inicio? Lectura de datos. Entonces, ¿qué tenemos que leer? Tenemos que leer R, como pueden ver. Esa es la variable de entrada, lo que está de color verde. Lo de naranja es lo que se va a mostrar. El proceso, ¿cuál es el proceso para este problema? Una vez que leen ustedes R para calcular el área de circunferencia, ¿qué proceso van a realizar? ¿Qué fórmula ocupan? Van a ocupar esta, ¿cierto? Área de la circunferencia es igual a pi por radio cuadrado. Lo anotamos ahí el proceso. Hemos leído R porque, como pueden ver, R es necesario conocerlo para que lo apliquen en la fórmula. ¿Qué pasaría ustedes si no hacen lectura de esta variable? La computadora va a decir, AC es igual a pi por radio cuadrado. Entonces, si en ningún momento han hecho lectura de esa variable, entonces la computadora no va a encontrar este resultado. Entonces, no va a funcionar el programa porque no va a encontrar el valor de R. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que nosotros entonces ya colocar el resultado, mostrar AC. ¿Por qué? Porque ya lo ha calculado en un paso anterior, como pueden ver aquí. Ha realizado este proceso y entonces AC ya lo conoce y entonces ya lo puede mostrar. Bien, entonces como pueden ver ya está ordenado de una forma secuencial lo que tiene que realizar la computadora. Ahora, en la prueba de escritorio simplemente es ver que esto funcione, ¿sí?
Para eso nos vamos a dar ejemplos en estas variables. Aquí anotamos R, AC. Seguimos la línea de flujo siempre. Inicio, luego, ¿qué dice acá? Leer R. Recuerden que este símbolo significa leer R. Entonces, aquí nos vamos a dar cualquier ejemplo. 3, por ejemplo. Yo ese es el ejemplo que me di. 3. ¿Qué dice? AC, esta variable va a ser igual a pi por radio cuadrado. Pi es 3,1416 y más decimales. Lo multiplicamos, nos va a dar 28,27. Entonces, AC vale 28,27. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que muestre ese resultado. Entonces, aquí va a aparecer 28,27. Lo propio va a ser para otro ejemplo. Aquí, como pueden ver, ya terminó el problema. Ya ha calculado el área. Lo que nosotros queríamos ya lo ha calculado. Ha calculado esta área para este radio. Entonces ya ha realizado ese proceso. Ya lo hemos hecho correr el proceso. Podríamos hacer nuevamente para otro ejemplo. Por ejemplo, aquí yo voy a poner otro valor que es 5, si no me equivoco, sí, 5. Si R es igual a 5, calcular el área. Se va a ocupar esta fórmula y va a calcular 78,54. ¿Qué dice acá? Mostrar. Entonces lo va a mostrar. Entonces aquí ya hemos realizado otro ejemplo, ¿sí? Para este dato da este resultado. Como pueden ver, yo aquí lo estoy haciendo con la calculadora. Lo que vamos a hacer a continuación es llevar todo esto a la computadora ya en un diagrama de flujo que es el PC y deberíamos obtener estos resultados que estamos mencionando acá. Entonces, estos resultados se tienen que obtener ya en la computadora. Si el programa ha sido diseñado bien, el diagrama de flujo está bien, entonces la computadora va a obtener estos resultados. Pero si hemos hecho algo mal o algo no está bien ordenado, entonces no va a obtener estos resultados. Entonces, ahí vamos a saber si está bien o no el programa. Antes, veamos cómo lo va a llevar esto a un lenguaje de programación. Aquí previamente les voy a explicar. ¿Por qué les digo que el diagrama de flujo es prácticamente de forma general se puede llevar a cualquier lenguaje de programación? ¿Por qué? Porque siempre lleva esta estructura un lenguaje de programación. Siempre vamos a necesitar leer un dato. Entonces, aquí vamos a hacerlo en PCI. Antes voy a borrar todo lo que ya hice. Aquí les voy a ir diciendo lo siguiente, que siempre tenemos un inicio. Ahora aquí nosotros le podemos poner un nombre. Aquí simplemente es el nombre del programa. En PCI lo vamos a colocar ahí el nombre del programa. Ahora, si bien es cierto, el inicio lo estoy colocando acá abajo, tenemos que siempre definir variables. Como pueden ver, ¿qué variables hemos ocupado acá? Hemos ocupado dos que son R y AC. Son dos variables simplemente. Entonces, esas variables le tenemos que decir a la computadora cómo se van a comportar. ¿Cómo lo hacemos eso? Simplemente mencionando acá la palabra definir. Estamos diciendo definir R, AC como real. Aquí van a aparecernos tres opciones en el PC, como real, como entero y como cadena, como cadena, si no me equivoco. Le vamos a decir real porque, como pueden ver, estas variables RAC tienen que ser números reales, porque si le decimos enteros, que sería la otra opción, como les dije, puede ser real o entero. Si le decimos entero, entonces tendríamos que trabajar con números enteros. Si bien es cierto, R podría ser un número entero para este ejemplo, pero ¿qué pasa si ustedes quieren para un radio 3,5 o para un radio 3,71? Si lo definimos acá como entero, lo voy a anotar acá. Si lo definimos como entero en lugar de real, aquí si colocamos entero, no va a poder obtener el resultado que nosotros necesitamos, es decir, no va a ser preciso. Por eso es que tenemos que trabajar como real. Además que la variable AC siempre va a obtener con decimales debido a que tenemos una constante acá que es pi, que es 3,1416 y más decimales. Por eso es que lo estamos definiendo como real. Entonces este es el primer paso, donde tienen que mencionar todas las variables y tienen que mencionar cómo se comportan, como enteros o como reales si son números. Una vez que le han dicho a la computadora que esto se va a comportar como reales porque van a tener decimales, no son cálculos con números enteros, sino que tienen decimales, entonces la computadora ya sabe cómo va a trabajar con estas variables. Entonces luego acá recién le decimos ya, lo voy a hacer de otro color, lo que va a hacer. Ahí está el inicio. ¿Qué dice acá? Leer. Entonces leer, esa parte que para nosotros era un paralelogramo, lo vamos a traducir como leer. Y aquí colocamos la variable que se va a leer, en este caso es R. Y listo, ya está la parte de leer. El proceso, ¿cómo lo vamos a trasladar? De esta manera. AC es igual a pi por radio al cuadrado.
Este pi lo vamos a obtener de otra manera en el lenguaje de programación que es pseint. Diferentes programas tienen una forma de obtener pi, ¿sí? Ahora, si no lo encuentran, pueden colocar solamente 3,1416 o algo así con decimales, no hay ningún problema. Ahora, para mostrar este resultado, lo vamos a colocar de esta manera, imprimir. Bueno, en realidad lo que se escribe es, en PSeInt, lo que vamos a colocar acá no es imprimir, sino es escribir, ¿sí? Eso es lo correcto. En un momento vamos a ya trabajar en el PSeInt. Escribir y ahí colocamos lo que se va a escribir, en este caso, AC. Y listo, de esa manera ya estaría en el programa. Nosotros le vamos a dar a ejecutar, entonces vamos a obtener estos resultados si es que introducimos estas variables. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Sí, vamos a ir al PCI y luego vamos a introducir este código. Esto sería para nosotros el pseudocódigo. Este es el diagrama de flujo, esta es la prueba de escritorio, este es su pseudocódigo. Esto, como les dije, es para el lenguaje PCI. ¿Sí? PCI. PCI. Si fuera para Visual Studio, esto estaría todo en inglés y es un poco diferente. Si fuera en Python, también es diferente su sintaxis, ¿sí? La forma de cómo llevar el diagrama de flujo a código.